tú que creaste lo que brilla en los días de este suelo y que mediante sus primeros rayos diste principio al universo entero, tú que nos ordenaste llamar día al tiempo entre la aurora y el ocaso, ahora que la noche oscura se cierne sobre nuestra tierra, se aproxima nuestra oración y nuestro llanto, que cargados con todas nuestras culpas no perdamos el don de la otra vida al no pensar en nada duradero y al continuar pecando todavía. Haz que evitando todo lo dañoso y ya cubierto de todo lo perverso, empujemos las puertas celestiales y arrebatemos el eterno premio. Escucha nuestra voz, piadoso Padre, que junto con tu Hijo Jesucristo y el Santo Espíritu Paráclito, reina y reinarás en todos. Amén. Queridas hermanas y hermanos, quiero en esta ocasión, continuando con nuestra sección de programas Creciendo en el Espíritu, darles un cordial y afectivo saludo a cada una y cada uno de ustedes, deseando que en este tiempo de Pascua, en este tiempo de gracia, la gracia y la misericordia de Dios les acompañe en todo momento. Al iniciar este programa quiero que nos pongamos en las manos de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que le pidamos al Señor de corazón, sinceramente, por nuestra humanidad y por nuestro país. Sabemos que estamos viviendo los peores momentos de crisis, momentos de desesperanza, de desaliento, como lo dicen los obispos de la Conferencia Episcopal de Honduras. Pero entre este dolor, entre este llanto de un pueblo desesperado, atribulado, afligido, tenemos la esperanza de una luz que nos ilumina, de un Señor resucitado que nos acompaña. Jesús no quedó muerto en el sepulcro. Jesús ha resucitado y nosotros somos testigos de su resurrección. Por eso, hoy también nosotros queremos entregarle a Él nuestra vida, nuestro tiempo, y qué bonito no ir a prisa, sino detenernos, meditar, reflexionar, como los discípulos que van camino a Emaús, que van escuchando, aprendiendo, y que sus ojos se abren y su corazón arde. Que nuestros ojos se abran, que nuestro corazón sienta ese ardor de la palabra que está llegando a nuestros oídos, a nuestro corazón, y que está transformando y cambiando nuestra vida. Amén. Queridas hermanas y hermanos, en este momento en que nos encontramos hoy nuevamente con ustedes en otra edición más de este programa, quiero que cada una y cada uno de ustedes pues me dejen entrar en la intimidad de su hogar para poder meditar con ustedes un tema más que trata de las virtudes, crecer en las virtudes. Fíjense que la base fundamental de todo nuestro andamio de construcción de la vida espiritual tiene sus cimientos en las virtudes. El hombre virtuoso, el varón virtuoso, obtiene siempre victoria, y por eso nosotros queremos presentarnos como hombres virtuosos que van creciendo, y al ir creciendo en la virtud van desechando los vicios, porque la oposición contra las virtudes son los vicios. Y cuando usted va sublimando sus vicios y también sus
más desordenados pensamientos o deseos y sus más bajas pasiones instintivas, entonces va cultivando las virtudes. Y yo quiero comenzar porque en la iglesia nosotros conocemos 7 virtudes, que 3 de ellas las definimos como virtudes teologales, teos, Dios, logos, ley. En el Tratado de San Agustín se nos dice que las virtudes teologales fueron dadas por Dios. Y San Agustín dice, bajaron como en un hilo de plata al corazón y al alma de aquella nueva vida que estaba gestándose en el vientre de una madre. Y entonces esas virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, son dadas por Dios. Dios las dio. Dios las pone en el corazón, en la mente y en la vida de cada persona. Y cuando nosotros vamos descubriendo y las vamos conociendo y meditando en ellas, nos damos cuenta que realmente es lo que conduce a la persona a la felicidad completa. Y también quiero adelantar pues las virtudes cardinales. Cardinis significa carne. Entonces las virtudes cardinales son un esfuerzo, son un cultivo de la experiencia, del esfuerzo, del sacrificio, del trabajo de nosotros los hombres. Y esas virtudes las conocemos como la prudencia, templanza, justicia y fortaleza. Esas se llaman virtudes cardinales, que también vamos a hablar de ellas. Pero quiero en esta ocasión hablar de las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. En tiempo de crisis, en tiempo de situación difícil, en tiempo de angustia de nuestro mundo, de nuestra sociedad, en tiempo en que se ve colapsados los sistemas son los que rigen los destinos de los pueblos, llámese sistema democrático, autocrático, socialista, comunista, capitalista, todos sin excepción están teniendo serios problemas porque no tienen una base fundamental de espíritu, porque a ellos solo les ha interesado de una vida la economía, el dinero, sus negocios y nunca la persona. Y a nosotros como cristianas, como cristianos, a nosotros como los que debemos ser expertos en humanidades, como decía el Papa San Juan Pablo II, nos interesa la persona. Y el bien fundamental de este mundo es la persona. Las personas, usted y yo, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Nosotros tenemos la huella de Dios en nuestro ser. Somos la obra más perfecta que Dios quiso crear, el hombre y la mujer. Y ahora le están metiendo en la psique, o sea, en la mente, en el ser de la persona, una situación o cuestión de género, donde le están diciendo a usted de que existen 3, 4 o 5 géneros. Existen 2 géneros, masculino y femenino, hombre y mujer, bíblicamente sustentado. Entonces, a ese hombre, a esa mujer que fue creada y creado a imagen y semejanza de Dios, Dios le dio la completa libertad de elegir. Dios le dio la completa libertad de tomar las mejores decisiones en su vida. Y allí fue donde Dios puso las virtudes. La fe, que como bien lo dice la carta a los Hebreos, certeza de lo que no se ve, pero que se tiene como bien obtenido, la fe. Luego, la esperanza que es para la vida eterna, que es para el más allá, la esperanza que resuelve el problema del misterio. La esperanza es para resolver el problema del misterio. El misterio
que no debería ser problema en la vida del hombre, porque el misterio es Dios mismo diciéndonos que nosotros no podemos, en nuestro afán de vanidad, de orgullo, de sobreponernos al poder de Dios, no podemos conocer todo en esta tierra, que tenemos que esperar que Dios se vaya revelando, que Dios se vaya manifestando, que Dios nos vaya diciendo qué es lo que quiere de nosotros y hacia dónde nos quiere llevar. Entonces, la esperanza que es una certeza que nos viene desde la fe que nosotros tenemos, nos viene la certeza de la esperanza, es para resolver el misterio de la vida, el misterio de la muerte, el misterio del más allá, el misterio del sufrimiento, el misterio de lo que pasa. Mire qué importante la virtud de la esperanza en ese sentido. Entonces, por eso nosotros tenemos como virtud muy especial ser mujeres y hombres de esperanza. Y la caridad, que nosotros también la vivimos, la caritas, es reconocida como la caricia de Dios, la caridad de la caricia de Dios. Y la caridad es una virtud que se puede hacer visible de una persona a otra. La caridad se conoce como la solidaridad. Entonces, en ese sentido, yo quiero que vayamos comprendiendo que cada virtud, solamente por cuestión pedagógica, nosotros la estudiamos de manera separada, pero que en la vida nuestra vivimos las tres virtudes al mismo tiempo: la fe, la esperanza y la caridad. Porque si una persona no tiene fe, no es una persona de esperanza, y si no tiene fe ni esperanza, no es una persona caritativa. Por eso vamos a encontrar que dice el Papa Francisco, no, dice, el mundo no está careciendo de cosas, el mundo está careciendo de solidaridad, porque el mundo ha caído en el peor de los egoísmos. Entonces voy a comenzar tratando la fe como virtud, y en la carta a los Hebreos yo quiero que ustedes tomen también su Biblia si están en su casa y van a llevar el seguimiento de la Sagrada Escritura. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 19 y siguiente, nos dice: así pues, hermanos, no podemos dudar de que entraremos en el santuario en virtud de la sangre de Jesús. Él nos abrió ese camino nuevo y vivo a través de la cortina, es decir, su carne, teniendo un sacerdote excepcional a cargo de la casa de Dios. Acerquémonos con un corazón sincero, con la fe plena y limpios interiormente de todo lo que mancha la conciencia, y con el cuerpo lavado con agua pura. Sigamos profesando nuestra esperanza sin que nada nos pueda conmover, ya que es digno de confianza aquel que se comprometió. Tratemos de superarnos el uno al otro en la forma de amar y de hacer el bien. Por eso no abandonen la asamblea como algunos acostumbran a hacerlo, sino más bien anímense unos a otros, tanto más cuanto ven que se acerque el día. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, no puede haber ya sacrificio por el pecado. Solamente queda la perspectiva tremenda del juicio y del fuego que devorará a los rebeldes. No hay misericordia para el que desprecie la ley de Moisés. Es condenado a muerte por el testimonio de 2 o 3 personas. ¿Qué pasará entonces con el que pisoteó al Hijo de Dios? ¿Qué castigo merecerá, según ustedes, el que ha profanado la sangre de la alianza en la cual fue santificado y ha insultado al Espíritu de Dios? Conocemos al que dijo: a mí me corresponde la venganza, daré a cada cual su merecido, y también el Señor juzgará a su pueblo. Por eso recuerden
a los héroes de la fe. Miren qué lindo, qué lindo pasaje que nos invita a seguir firmes en la fe. Una fe humilde, pero una fe ingeniosa. Entonces, el Señor tantas veces habló de la virtud de la fe y Él mismo lo dijo: si tuviera fe como un granito de mostaza. O sea que la fe no se puede cuantificar, la fe no se puede pesar, no se puede medir, porque es una virtud. Y si la tuvieras, si la cultivaras como un granito de mostaza, tú podrías decirle a ese monte: arráncate y trasládate a otro lugar, y obedecería. Podría decirle a los enfermos: sánese, y el enfermo se sanaría imponiendo las manos. Entonces, el Señor reclama a sus discípulos: qué faltos de fe son ustedes, qué poca es la fe de ustedes. Y la fe débil, la fe que muchas veces no está purificada, porque el Señor nos dice ahora: manténganse firmes en la fe, una fe plena. ¿Qué significa una fe plena? Significa que esa fe está robusta, que esa fe ha sido alimentada con lo que anteriormente yo les hablaba. La fuente de la espiritualidad, una fe que se alimentó por la sana doctrina, una fe que se alimentó por la escucha atenta de la palabra de Dios, una fe que se alimentó por la vida sacramental, una fe que ha dado un salto en crecimiento espiritual porque usted la ha cultivado. Pero cuando una fe es débil, cuando una fe es anémica, cuando usted no la cultiva, cuando usted no la fortalece. ¿Y cuando se fortalece? Dice el apóstol: la fe se fortalece dándola. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa, en el proyecto de Dios significa evangelización. En el proyecto de Dios significa compartir la llegada del reino de los cielos. El reino de los cielos está en el corazón de cada hombre y de cada mujer que quiere ser completamente libre, que quiere sentirse interiormente en la más completa libertad de amar, que decía San Agustín precisamente: ama y haz lo que quieras, ama y sé feliz. Entonces, el amor manifestado a Dios, que es la caridad, que es, ya les decía yo, la caricia de Dios, que es la caridad, no puede tampoco separarse de esa fe que cada una y cada uno de nosotros tenemos. En ese sentido, estamos invitados a purificar nuestra fe. ¿De qué manera se purifica la fe? La fe se purifica teniendo una conciencia clara, teniendo una caridad intensa. ¿Y conciencia clara en qué sentido? Conciencia clara que lo que usted está pidiendo, a quien se lo está pidiendo, que en este caso es Dios, Él se lo va a conceder. Entonces, cuando la fe es tenida como una realidad supersticiosa, la persona que la posee no va a poder cumplir o no va a poder recibir lo que pide. Por eso, un primer elemento clave para crecer en la fe es purificar mi conciencia y purificar mis pensamientos. Pues ya lo dice claramente el mandamiento: no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Purificar mi pensamiento, purificar mi mente, purificar mi corazón. Dichosos los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, cuando yo purifico mi fe, entonces comienzo a no tener una fe supersticiosa, a no quedarme con una fe infantil, a no quedarme con una fe de primera comunión.
Lógicamente no podemos nosotros racionalizar la fe, pero tampoco podemos oponer la razón a la fe, porque fe y razón, ratio fide, que es una exhortación, va unida. La razón va unida a mi fe, no puedo dividirla, no puedo apartarla, porque yo razono, pero también no puedo dudar. Mi razón me hace conocer, mi razón es mi inteligencia, pero al mismo tiempo la fe es la humildad. La humildad. ¿En qué sentido? Yo no, por títulos que posea, por conocimientos científicos que posea, yo no voy a dudar del milagro, no voy a dudar del crecimiento de la fe de una persona. Por ejemplo, en los milagros de la Eucaristía, vamos a tomar ese ejemplo, los milagros de la hostia que se ha convertido en un trozo de carne, la hostia que ha goteado sangre. Muchos científicos han querido hacer ese estudio. Como científicos han llegado a la conclusión de que ellos no son capaces de entender ese misterio y que lo han definido como un milagro que no pueden comprender. No pueden comprender desde la razón. Sin embargo, nosotros los cristianos católicos no necesitamos de que la hostia comience a derramar sangre para creer que allí Jesucristo está presente en su cuerpo y en su sangre, una amiga de Jesús, un agente de pastoral, un ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. No necesita de un milagro de una hostia que derrame sangre para creer, arrodillarse ante Jesús sacramentado, orar y pedirle. Y por eso tenemos nuestras capillas dedicadas a la adoración y oración a Jesús sacramentado, porque nosotros vivimos de una fe que nos convence de que la presencia de Jesús sacramentado está ahí. Por eso dice, sigamos firmes en la fe. Así pues, hermanos, no podemos dudar de que entraremos en el santuario en virtud de la sangre de Jesús. Él nos abrió ese camino nuevo y vivo a través de la cortina que es su carne. Mira lo que dice la carta a los Hebreos. Él nos abrió ese camino nuevo y vivo a través de la cortina que es su carne. Ustedes recuerdan el pasaje el día de la crucifixión, y en aquel momento, cuando eran las 3 de la tarde, dice, la cortina del templo se rasgó por la mitad y Jesús gritó muy fuerte: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué significa? Si dice la carta a los Hebreos, la cortina que es su carne, o sea, en ese momento la carne de Jesús, pues muere, la carne, Jesús hombre, muere en ese momento. Pero como dice también la carta a los Hebreos más adelante, nos dice: ¿qué pasará entonces con el que pisoteó al Hijo de Dios? ¿Qué castigo merecerá según ustedes el que ha profanado la sangre de la alianza con la cual fue santificado y ha insultado al Espíritu de Dios? Pregunta, ¿por qué? Porque nosotros no podemos dudar. Imagínense qué doloroso es encontrar cristianos católicos o personas que llegan donde uno le dicen: Padre, yo tengo un pequeño problema, que no es pequeño, que es muy grande. Yo no creo que en esa hostia esté Jesús. Es gran problema. Sin embargo, porque usted no crea, Jesús no se va a ir de ahí. Porque usted no crea, Jesús no va a dejar de estar presente. Usted es el problema. Usted tiene internamente el problema porque no ha cultivado su fe, porque no ha crecido en la fe, porque su fe es anémica, porque su fe es endeble, débil. Entonces tiene que comenzar a crecer en la fe. Ya le decía, las fuentes de la espiritualidad son crecimiento en la fe, pero también la fe se fortalece dándola. Una persona que sencillamente dice: tengo fe,
pero no es capaz de compartir, no es solidaria, no es capaz de llevar la palabra de Dios, de evangelizar, entonces esa persona no va a tener crecimiento en la fe, porque la fe se fortalece cuando se puede transmitir a los demás, y a eso se nos invita a cada uno de nosotros. Entonces, en primer lugar, la fe es una virtud. La persona que no la cultiva, la deja en su interior como cualquier cosa. No la cultiva, la deja como cualquier cosa. La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. La fe es lo que nosotros esperamos obtener. Entonces, desde ese punto de vista, la clarificación de la fe tiene que ser, en primer lugar, una fe espiritual. Para clarificar mi fe, en primer momento, mis hermanas y hermanos, tiene usted que cultivar una fe espiritual. Una fe espiritual. ¿Por qué digo esto? Porque también existe una fe material. Usted dice, yo tengo fe de que esa milpa me va a ser buena. Yo tengo fe de que voy a ir a hacer este negocio y me voy a ganar tanto, pero a lo mejor esa fe de ir a doblarse al hermano con lo que usted, el negocio que le va a proponer y la ganancia que va a obtener, usted dice que es fe. Y usted dice, yo tengo fe de que voy a ir donde este espirituista o donde este brujo, y este sí me va a hacer el trabajito que ando buscando. Y usted dice que va con fe donde él. Entonces es una fe material que no debería llamarse fe. Sin embargo, no tenemos otra definición para decirle al que visita a un espirituista, al que visita un brujo, al que es supersticioso, al que pone el manojo de ajos detrás de la puerta, al que pone una herradura. Eso no es para nada fe. Esas son supersticiones, pero la gente dice, yo tengo la fe. O que el que anda un talismán, el que compra el Magnífica simplemente porque tiene miedo de pasar por un lugar oscuro o para que no le hagan nada. Entonces eso tenemos nosotros que irlo desmitificando y tenemos que ir creciendo en una fe sólida, y el cristiano que es auténtico, el cristiano que ha crecido en la fe, no se puede quedar con la fe de su primera comunión. En otras palabras, yo quiero decirle, usted que ya es un adulto, que ya es una adulta y que hizo hace tantos años su primera comunión, usted no puede ponerse aquel mismo vestido de la primera comunión. En ese sentido, su fe tiene que dar un salto. La fe de mi abuelita no es la misma fe mía. Yo ya fui creciendo en otro nivel de fe, fui conociendo, fui leyendo, fui instruyéndome en las fuentes de la espiritualidad, fui sabiendo más cosas, fui conociendo más del misterio de Dios, y entonces por eso en la teología, que es importante, yo quiero hacer énfasis en esto, es importante que todos nosotros en un nivel de formación laicos podamos también ir aprendiendo la teología. Gracias a Dios en nuestra parroquia se han dado bastantes formaciones en torno a la teología. Muchos agentes de pastoral, especialmente la comunidad de discípulos, la comunidad de apóstoles, la comunidad de ministros, han ido aprendiendo de muchos elementos básicos de la teología, porque la teología, teos es Dios, logos es ley, es el estudio de las leyes divinas, de las leyes misteriosas, de las leyes que nos envuelven en ese misterio de Dios, que es, como decían los filósofos, tremendo, fascinante, pero que muchas veces no lo podemos comprender. Y no estamos invitados a comprenderlo, sino solamente a asumirlo y aceptarlo en nuestro corazón, en nuestra mente, y desde ahí vivir los mandamientos de la ley de Dios, especialmente amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos. Entonces, mis hermanas y hermanos, esa es la fe, y el Señor exige a sus apóstoles, a sus discípulos, el crecimiento de la fe. Tengan fe entre ustedes, y esa fe es la que nos dará a nosotros la oportunidad de irnos cada día, mis hermanas y hermanos, encontrando en primer lugar con nosotros mismos.
Y en segundo lugar, irnos encontrando con nuestros hermanos, ir dándole un sentido diferente a las realidades difíciles, dolorosas, tristes, angustiosas que le están pasando al ser humano. Entonces, si nosotros podemos crecer en la fe como espiritualidad, lógicamente, por consecuencia, vamos a crecer también en la esperanza y vamos a crecer también en la caridad. Así es de que, mis hermanas y hermanos, tenemos una magnífica oportunidad para crecer en la fe y en una fe humilde, pero una fe ingeniosa, la fe como una condición fundamental y la fe y oración en unidad. Fíjense que no podemos desprender nosotros el elemento oración de la fe, porque ¿por qué ora usted? ¿Por qué ora? ¿Por qué le pide al Señor usted? Si usted hace o si usted eleva una oración a Dios, es porque usted tiene fe. Usted no va a pedir si no tiene el mínimo de fe. Aquella mujer le dice: Señor, yo sé que los perritos se comen las migajas que caen de la mesa, que los niños tiran, pero yo vengo a pedirte un favor. Y yo sé que tú lo puedes hacer. O aquel hombre que está a la orilla del camino gritando: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, el ciego Bartimeo. O los leprosos que le gritan: Señor, sánanos. Han puesto en primer lugar la fe. Y Jesús lo decía muy claro a los que acudían a él buscando la salud: ¿tienes fe de que va a suceder lo que tú pides? Y ellos decían: sí, Señor, yo creo. Entonces, que se suceda lo que estás pidiendo. Yo les invito a ustedes que a través de la oración y de esa oración que muchas veces usted hace de manera espontánea, que es la más linda porque sale de lo más hondo de su corazón, usted pueda decirle al Señor que realmente cree. La oración de la fe es un diálogo con Dios. Es disponibilidad ante la apertura y la fraternidad de nosotros los hombres. Es también una respuesta a los problemas de los que sufren cualquier motivo. Es también una alabanza, es una bendición a Dios uno y trino. Y es una súplica de quien se reconoce indigente ante el Señor. Qué linda esa expresión. Los pobres de Yahvé, los anagüines, los que nos creemos dependientes de Él, necesitados de su amor, de su gracia, de la fuerza del Espíritu y de otros muchos dones. Yo les invito a que desde su fe, con una oración espontánea, si usted así lo quiere, elevemos a Dios nuestra oración en este momento. La verdad merece toda alabanza, Dios de todos los pueblos, porque tu amor al hombre no tiene fronteras, ni raza, ni color, ni pueblo, ni lengua, ni cultura, ni sexo, ni clase social, ni nacionalidad. Por eso, aumentanos la fe, Cristo Jesús. Ábrenos las puertas de tu reino a unos y a otros, y en la mesa de la santa comunión de tu cuerpo, que es pan vivo bajado del cielo, ayúdanos a hacer nosotros lo mismo para que tu iglesia merezca como sacramento de unidad y de salvación. Haz, Señor, que nuestra comunidad, que nuestra parroquia se mantenga en la fe, a la tarea de repartir tu pan a todos los pobres del mundo, a enseñarnos a unirnos en una vida de fe adulta, de oración madura, de diálogo fecundo de amor, al servicio de tu reino, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor le bendiga a todas y a todos.